Bienvenidos una vez más a Holísticamente by Nati. Mi nombre es Natalia Arias y, como siempre, les quiero compartir algo que nos ayude a crecer, a expandir el amor y a buscar la mejora continua. Hoy estoy con Rama. Rama, que cruzó el charco, nos va a acompañar hoy con una hermosa ceremonia, pero me gustaría que vos pudieras hacer uso de este espacio hoy, compartir desde tu perspectiva. Estábamos hablando del Ubuntu, de la unión, de la comunidad, del amor. ¿Qué son estos conceptos para vos Mm, desde la perspectiva chamánica o como le mm. quieras llamar? Y bueno, estamos el amor como un espejo, siempre, donde, donde cuando decimos un espejo es que miramos el espejo y nos miramos y nos vemos a nosotros, ¿no? Eso llevarlo cuando estamos mirando al otro, ¿no? Si no, lo que sucede, que lo veo mucho, primero hay espejismos. Yo veo en el otro lo que proyecto, no me veo a mí. Y ahí es donde las personas entran en discordias, en los espejismos, ¿no? Ay, ¿por qué no me entiendo con tal persona, con otra? Y bueno, es porque no me estoy mirando en el espejo cuando lo miro al otro. No me estoy viendo a mí, no me estoy escuchando lo que le digo. Eso puede ser que deje en evidencia a la persona que muchas cosas que dice, que son proyecciones en ese espejismo, son como lo tiene a nivel teórico, diríamos, la experiencia. No la tiene internalizada, que es a donde hay que llegar, ¿no? Eh, entonces, yo siempre digo, cuando dos personas están en discordia, es porque todavía no, esa discordia no la solucionaron puertas adentro. Y las personas que nos miramos en un espejo, también hay tareas. No es que solo por mirarse en el espejo va a estar todo perfecto. Hay tarea para el que no la hace y hay tarea para el que la hace también. Explícanos un poco esto de puertas adentro. Yo entiendo que cuando decís puertas adentro te referís a un trabajo interno, ¿no? Puertas adentro, las dos personas adentro. No, sí, sí, me refiero al trabajo de uno con uno mismo de entre sus cosas, ¿no? Si uno hace bien la tarea, mira al otro y eso que le quiere acercar al otro, uno ya se lo acercó a uno mismo y ya lo elaboró y ahora se lo puede decir al otro y cuando lo mira, le entiende su tiempo, su idiosincrasia, le puede uno ver ciertas cositas y en la empatía, que es natural en alguien que está más cerca del amor, naturalmente salen las palabras que se adecúan a la conciencia que el otro tiene hasta ese momento que empezamos a hablar. Y así es donde yo siempre digo que en una charla podemos tener la misma experiencia que si tomamos una planta maestra que nos ayuda mucho a nosotros mismos, pero también dos humanos pueden llegar al mismo lugar si están dispuestos a recibir lo que el otro le va a decir en ese espejo. Si hay espejismos, una de las dos partes se puede ofender, una de las dos partes, el que le está diciendo, puede decir, no, pero vos me tenés que entender a mí, porque yo esto ya lo viví, y ya hay discordia, ya hay espejismo. Por más claridad que el que tenía el concepto lo haya trabajado adentro, siempre hay una prueba. Siempre, hasta para el que está bien, siempre está la prueba de que a ver cuánto bien está todo. Y eso uno que está bien tiene que tener esa atención, porque vivimos en un mundo que estamos todos despertándonos. Entonces viene alguien quizás con algo que uno ya superó, pero vamos a ver hasta dónde. Y siempre hay una prueba. Como yo siempre digo, no, nunca te duermas, como dicen en Argentina, en los laureles, porque el chiste que hago yo es que el laurel es más rico usarlo de saumo o en la comida, no dormirnos en él. Ese es mi chiste. A mí me gustó una cosa que recién me estabas explicando sobre la traición, la desilusión, como cuando alguien se siente así, Ah, ok. hubo Sí, primero otro sentimiento y un encuentro previo también. Me gustaría que le claro. pudieras explicar eso a la Ujú. gente. O sea, cuando el humano siente decepción,
traición, frustración. Yo siempre digo que son todas palabras, me imagino una línea y me imagino las sentimientos y emociones como bajas y sus espejos, sus octavas altas, ¿no? Cuando vos con alguien vivís de la línea para abajo, que serían decepción, frustración, ira, todas esas palabras, para poder vivir eso con alguien, antes tuvo que haber 3 palabras que están arriba, de la línea para arriba, que son intimidad, amor y confianza. ¿Por qué de repente nos encontramos con palabras de la línea de abajo? Porque algo pasó con alguna de esas 3. Cuando estamos vinculándonos con esas 3 palabras, vivimos cosas juntos, aprendemos juntos, nos contamos intimidades que quizás le decimos al otro, mira esto que lo vas a saber vos solo. Y bueno, y si después de un tiempo en el vínculo aparece una discordia, uno se acuerda que el otro sabe algo que lo sabe él solo, y ahí afloran estos sentimientos. Entonces la persona, los de la línea para abajo. Entonces ahí las personas se empiezan a comunicar desde la decepción, la frustración, la ira, y ahí es donde, si yo llego a estar presente, levanto la mano y les recuerdo que para estar así, primero hubo amor, intimidad y confianza, y que para que haya intimidad, amor y confianza, nos tuvimos que encontrar, conocer en alguna actividad que nos lleva a todo esto. Entonces, ahí está que siempre hay que volver como a lo positivo que vayamos rescatando de la vida. Porque ya estamos en un mundo donde nacemos y no sabemos que es tan negativo. Y una vez que encontramos algo positivo, creo que la gran tarea humana, ya lo digo de vuelta, para los que la hacemos bien y para los que no la hacen tanto, en ambas partes sigue habiendo tarea. Y es la misma, es la prueba de que si todo está tan así tan bien o todo sigue tan mal. Eh, Hay algo en la comunicación de todas estas cosas que tenemos que seguir usando palabras como mal o bien, pero también tiene que saberse que uno usa esas palabras porque es el mundo en el que habitamos y que uno usa esas palabras para explicar algo, pero todo esto que yo personalmente estoy diciendo está más allá del bien y del mal, ¿no? Porque si no, si siguiéramos como mal y bien, todavía va a estar esa dualidad y no aparece esta tercer cosa que ahora estamos hablando desde ese lugar donde se integran las dualidades, ¿no? Siempre en mucha filosofía se habla del estado neutral, de ese estado que puede, o en el Kundalini te hablan de la primer mente, la segunda y la tercera. La primer mente es la que en otros dice la supervivencia. La segunda mente es la que le da un equilibrio a esta diciendo, bueno, pero todo va a estar bien. Y después está la tercera, que integra las dos y ya mira sin un juicio de que ni que tan mal ni que tan bien. Entonces, mi abuela me decía, contá hasta 10 antes de enojarte con tu hermano. Y yo le hacía caso. Y cuando descubrí este camino, ahí entendí a qué se refería la abuela. La abuela sin saber, porque ella no me lo decía porque era una yogi consumada, era un refrán. Sí. Yo entendí más de grande, que me estaba invitando a que yo llegue a la tercer mente con 7 años enojado con mi hermano. Claro. Y esas son cosas que por ahí uno practicó, pero que uno no tenía la conciencia del significado real de que si cuento 10 segundos, ¿qué me sucede en la sinapsis? Porque son todo esto que estamos hablando, todo esto son como mecanismos que creamos una sinapsis y creamos un acostumbramiento. Y bueno, esa sinapsis nos puede traer tanto felicidad como enfermedades. Y esa traición o desilusión no puede venir también de uno proyectarse o uno crear, idealizar cosas sobre las otras personas. Sí, No son las sí. expectativas también que uno pone en el otro. Ujú, sí, por eso siempre nosotros, las plantas nos enseñan, mi maestro me enseñó siempre que, una palabra muy linda al principio cuando él la compartió, que era
las plantas son desilusionadoras, ¿no? Es buenísima la... Y entonces... Y qué raro, porque justamente la gente se piensa que cuando toma medicina o plantas va a entrar como en un estado de ilusión, ¿no? Claro, sí, no, pero Y son desilusionadoras de la ilusión en la que ya nacemos y no uno habita. sabemos, no lo sabemos. El sistema está bien preparado para cuando nacemos que todo eso parezca real y que eso es la vida. Entonces, está todo muy bien diseñado. Pero, como siempre decimos, desde este lugar del fuego, de las plantas y del despertar, hay cosas que ni la ilusión mejor armada va a poder como llegar a tocar. Sí te distrae, sí te pone a hacer otra cosa, pero hace todo eso porque hay cosas que no se pueden tocar. El alma, el espíritu. Hay ¿De qué cosas nos que... distraen? Y nos distraen de estar en ese lugar y poder conversar, como ahora, sabiendo que somos espíritus primero, sabiendo que tenemos un alma que es una memoria de sus experiencias y que todavía, que hay culturas antiguísimas que dedicaron su existencia al estudio de la muerte, para poder entender la vida. Bueno, pero todo eso también el sistema lo ha puesto en términos de ilusiones, entonces uno lee esos libros, pero como vive en la ilusión, no llega a la esencia, o como dicen esos mismos libros, al corazón de la enseñanza. O podés leerte el libro, pero si no rompiste ciertas ilusiones, no llegás al corazón. Y todo queda medio en la teoría y ahí está donde, o en una práctica media que no descubrí, que todavía estoy en ciertas ilusiones, y ahí está lo que pasa mucho en el mundo espiritual, en la autoayuda, en el autoconocimiento, que es, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? Bueno, por esto. Repetimos patrones, decís. Porque no rompemos, yo digo cristales. ¿Por qué digo que hay que romper cristales? Porque hay situaciones cristalizadas. Están tan cristalizadas, están dadas por hecho, que no pensamos que es una ilusión. Y todavía le damos entidad a una ilusión pensando que así es la vida. Y no. Y por eso, haciendo cosas para uno mismo, o irme a una comunidad y participar de un bien mayor, ¿por qué me siguen pasando las mismas cosas? Y hay que ir, yo siempre digo, es un poquito más de amor. De todo el que conociste, si conociste el amor, lo que significa el amor, ese natural, el de la empatía, el humano, el del universo, el de que todo está conectado con todo, bueno, es un poquito más de eso. Volver al espejismo, a la ilusión, al porqué de vuelta. Un poquito más de amor si ya lo conociste. Entonces conociste un poquito más, ¿no? Como va por ahí, me parece, el encuentro con uno mismo, y ahora que estábamos con ese libro del Ubuntu, yo siempre confío que los humanos, como dice ahí, somos todos buenos hasta que demostramos lo contrario. Pero ¿por qué uno piensa eso? Por esto de la ilusión, que uno nace y lo biológico no es una ilusión. Entonces por eso somos todos buenos, hasta que en la ilusión demostramos lo contrario, o no. Entonces, a mí me parece que siempre que en este mundo espiritual, contemporáneo, de estos tiempos, es muy importante hacer este tipo de aclaraciones. Porque entonces, porque la ilusión es como que si está, parecería que está metida también ahí, hasta cuando queremos hacer las buenas cosas. Tengo un amigo que siempre me dice, la oscuridad se junta a, a ordenar sus intereses. ¿Por qué la luz le cuesta tanto? ¿Por qué cuando la gente por un bien mayor quiere hacer algo, todos dicen, no, viste que al final no lo pudimos hacer porque salieron los egos? Y bueno, ahí yo digo siempre que a ese grupo, a esa entidad que se formó, le faltó un poquito más de amor. Y el amor, cuando vos vas sumando, 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 llega el día que te encontrás con el infinito, con el vacío, lleno de amor.
Y ya no hay nada contra qué chocar en una discusión si está ese tipo de amor. Porque está el espejo, no hay espejismo. Abandonamos el estadio del yo niño o el yo padre, yo madre, y ya estamos en el yo adulto. Es uno que se terminó de ubicar en uno. Entonces por eso uno puede ubicar al otro. Tranquilo, con amor, con paciencia, le entiendo el tiempo, la idiosincrasia. El contexto, como decía El Aníbal. contexto donde estamos, claro. Todo eso, si uno está en la observación y en el sentir, como hoy decíamos allá, uno se queda ahí. Uno después, con la observación y el sentir, que hay mucha gente que peca, porque la observación y el sentir te dan razón y verdad. Bueno, pero vos no te pares en la razón y en la verdad para ayudar al otro. Quédate en la observación y en el sentir. ¿Por qué? Porque razón y verdad tiene cualquiera. Hasta alguien que no está en esto tiene su razón y su verdad. O mi opinión, ¿no? Siempre digo que la opinión es una manera de juzgar, no nos damos cuenta. Yo opino que todo se está haciendo siempre en la vida. ¿Quién lo está haciendo? Todavía estamos descubriendo quién lo está haciendo todo, ¿no? ¿Por qué respiramos cuando nacemos? Está hecho, ¿no? Es biológico. Y está conectado con las estrellas, con el viento que justo pasó ese día. Por algo existe un sello del día que uno nació y uno después eso le sirve, ¿no? Y todo eso, el sistema perfectamente te lo da, pero no llegas a la esencia, no llegas al corazón. Entonces hay muchas disciplinas de estas que yo me pongo nervioso porque yo cuando escucho que se le da entidad a palabras de esa línea que dijimos, a las palabras bajas, como que vos querés ver un videíto que te ayuda, que te explica que tal signo, cuando lo hieren es de tal manera. Bueno, está bien, digo yo, pero ¿en qué momento aparecen las palabras que nos sacan de explicar que si a alguien de tal signo vos lo herís, la decepción le va a provocar todo esto, entonces una persona de tal signo hay que saber esperarlo porque es así cuando lo hieren? Bueno, ¿y dónde está la palabra que me saca de todo esto? No la escucho todavía en el video. Me explican muy bien cómo la herida me hace mal. Y son todas palabras de acá para abajo. Ese video, ¿le sirve realmente? No le está elevando, no le está como Yo que mostrando una paso por al alternativa. lado y veo a esa persona que está escuchando ese video, yo digo, la sensación que me da a mí desde este lugar donde yo estoy adentro mío, es que no se da cuenta la persona que está reforzando eso mismo Claro. y que está teniendo razón y verdad y va a ir a mirar a la persona con la que cree que tiene el conflicto, que ya estaríamos hablando de vuelta del espejismo, y le va a decir, mira el videito para que me entiendas a mí. Claro, reproche, resentimiento. Y el que hace eso es el yo niño. Ahí Claro. volvemos de vuelta. Sí, tal cual. Volvemos al estadio porque el yo niño es el que hace lo que quiere, reclama, justifica y Juzga. se enoja, lo dice, pega el portazo, se va, pega el portazo, se queda. El yo padre, el yo madre, se vive preocupando, se deja de lado a sí mismo y se ocupa de que no le falte nada al otro, que es lo que hace un padre y una madre normalmente. Bueno, pero ya sos una persona y tenés esa actitud y te estás dejando de lado vos. Y después el adulto, que para ser adulto te tuviste que poner los límites al niño y al padre o madre. Y ahí nace el adulto, como si el adulto no nace de esa ecuación, de uno trabajar esas dos cosas antes. Y ahí uno como resultante. Estoy atándola con la tercera conciencia también, del adulto. Claro, todo como si cada cultura, ¿no? Cuando el mundo era ese mundo de que se dice pagano y que cada uno tenía sus dioses, en realidad esa era, eso que cada uno tenía sus dioses, en realidad es que es la matrix en la que cada uno pudo ver en el contexto geográfico donde estaba, porque no es el mismo, el hemisferio norte y el hemisferio sur, cómo leyó las señales del cielo que nos dicen que acá cambia de estación,
que acá pasa tal cosa, que en esta época hay lluvias, que acá hay viento, que acá hay más humedad, más seco, las aguas se bajan, se suben. Como cada pueblo interpretó en su contexto geográfico esa situación. Ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hoy la humanidad que somos está unificada con el tiempo de estas cosas del hemisferio norte. Entonces, en el hemisferio sur, el mismo día que en el hemisferio norte, vamos a hablar del fin de año, empieza con el 24 de diciembre y después viene el 31, en el hemisferio norte eso está bien. Pero en el hemisferio sur, que es aquí donde estamos charlando ahora, eso sucede el 24 de junio. Sin embargo, en el hemisferio sur, el 24 de junio, estamos paspando moscas. Sin embargo, en el hemisferio sur, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, estamos levantando una copa y sintiendo un fin de año que donde estamos parados en la tierra no nos pertenece. Ahí es donde volvemos a hablar de la ilusión del sistema que también prepara todo. ¿Y esto cuándo empezó? Cuando ninguno de nosotros había nacido. Empezó hace mucho tiempo. Ahora hay muchas películas y series históricas donde uno puede mirar y ahí entiende más si está en este camino del autoconocimiento, ¿no? Uno entiende, mirando la historia, uno entiende el presente y estos detalles que nadie los cuestiona. Una cosa que hablábamos hace un rato era sobre el autoevaluarse, como tener la conciencia de, estoy haciendo tal cosa, ¿no? Y que es difícil eso, ¿no? Separar espejos de espejismos. ¿Cómo uno puede identificar si está viendo un espejismo o si está teniendo como, bueno, el reflejo de, esto lo tengo que trabajar en mí? Y el espejo siempre es tranquilo, porque uno está en el estado de espejo. El otro puede estar en su espejismo, pero si uno está en el espejo, la tranquilidad es un signo que uno está en el espejo. Después el signo que uno está en espejismo es la discordia, o el uno en querer imponer su visión, ¿no? Hablar como dice mi padre siempre dice, no suenes absolutista. A él cualquier cosa que está bien, pero que le suena medio que se lo dicen como absoluto, Verdad absoluta. ya le trae cuestionamiento. Sí, sí. Porque se está hablando muy absolutamente. Sí, como cuando a mí me dicen, yo siempre digo la verdad. Cuando una persona te dice eso, claro, yo ya desconfío. Claro. No me digas eso porque no te creo. Bueno, hoy cuando hablamos de que todos somos buenos hasta que se demuestra lo contrario, claro, vos dijiste, yo siempre aviso que soy malvada. Que soy malvada. Bueno, pero yo ahí que te contesté, no importa lo que digas, claro, porque la frase dice, hasta que se demuestre. Claro. Entonces, vos podés decir eso, pero nunca se demuestra capaz. Y ahí está donde la otra persona decir, mira, esta persona me está diciendo que es buena en realidad, ¿no? Porque hay muchas maneras de uno expresar ciertas cosas internas que uno sabe que son muy internas. Sí, sí. Y uno sabe a qué se refiere. El humor, porque yo cuando vos lo dijiste suena a un tipo de humor, que vos lo estás diciendo como con ese sentido de humor. Mi maestro me decía siempre, el humor como un escudo. Que el humor sea el escudo, ¿no? Y él lo practicaba muy bien. Un tipo que siempre se estaba riendo. Decía, ¿por qué se ríe tanto? Claro, cuando vos entendés el humor como un escudo, es como un zigzag que uno puede hacer y eso también es parte del espejo. Digamos, también es otra característica del espejo, tener como el humor ahí. Y el humor, casi siempre, como él me decía, el humor verdadero y la alegría verdadera. La alegría verdadera es cuando ya llegamos al estado de que no sabemos de qué nos reímos. Sí, te reís porque te reís. Esa es, ¿no? Me río de que me río. Claro. Y en el humor, uno siempre coloca un sujeto para hacer el humor. El verdadero es cuando siempre el sujeto es uno mismo. Uno lo mira al otro, pero el humor y uno es uno, no el otro. El humor sobre el otro
hay que estar muy, muy disciplinado como en el tacto de la sensibilidad del otro, de la vulnerabilidad del otro. Uno lo dice con un chiste, pero si el otro está medio flojo, Sí, sí. se puede herir. No es que uno lo hiere, porque uno sabe que está haciendo un chiste. El otro, es muy fácil, con todas estas cosas que estamos hablando, otro de los temas importantes es que con mi maestro él me hablaba, y a mí me venían como reflexiones, como diríamos, eurekas, insight, ¿no? Que se dice así. Y esto de que nadie, una reflexión que una vez estuvimos charlando mucho es, nadie lastima a nadie. Uno se lastima con las acciones o palabras del otro, diciendo, vos me dijiste esto. Entonces es ahí donde yo tengo que ser responsable, como hoy decía el libro, nadie te va a juzgar inferior sin tu consentimiento, decía hoy el libro, ¿no? Que estábamos ahí experimentando. Y bueno, va con esta misma forma de ver las cosas, ¿no? Yo siempre siento eso, que uno se lastima con las palabras del otro. A mí me pasa mucho, que hablo un poco así todo el tiempo, que si alguien, ¿qué me dijiste? Y ahí es cuando yo digo, esta persona está en un espejismo ahora conmigo. Y bueno, ahí tuve una prueba yo, que no vi, no me di cuenta. Entonces, la empatía, ahí volvemos de vuelta. Bueno, y ahí uno se reacomoda, ¿no? Internamente y vuelve a observar y a sentir. Pues ya digo de vuelta, hasta el que está haciendo bien la tarea, siempre tiene la prueba a ver si está haciendo bien la tarea. Eso te iba a decir, no es alguien que te está escuchando que extra todo podría decir, pero qué arrogante este hombre que dice que está haciendo bien la tarea. Bueno, ¿Cómo sabemos que estamos haciendo bien la tarea? Siempre estando atentos a permitirnos, esa es una enseñanza. Uno puede tener la convicción de su visión, pero a la misma altura en paralelo y en espejo, no espejismo, tiene que tener la capacidad de dejarla de lado. Por eso a mí, en mi caso, y está bien lo que acabas de decir, porque cuando yo conocí todo esto hace 20 años, mis familiares, cuando yo saqué esa voz que dice lo que siente y siente lo que dice, lo primero que escuché, y por ahí todavía quedan personitas, resabios de eso, pero ya son resabios nada más, parece que te crees que tenés la verdad y todas esas cosas. Y yo contestaba en aquel tiempo, no, recién estoy pudiendo hablar con mi corazón, es la seguridad de mi corazón. En El alquimista de Pablo Coelho, el alquimista termina hablando con su corazón. Bueno, claro. Hay una canción de las canciones que nosotros cantamos en las ceremonias que dice, y el mago encontró en sus manos a su corazón y le dio su propio amor y sus alas para volar. Y entonces es como si hasta uno mismo libera su propio corazón. Bueno, pero hay que permitirse la duda de toda esa convicción. Yo en mi caso soy así. Yo siempre a mí me van a ver seguro. De hecho, yo hablo de una manera que a esta altura de los 20 años, cuando yo me pongo a hablar, a veces me doy cuenta de esto, que va a pasar esto, y digo, bueno, yo ahora voy a hacer una pregunta, pero ustedes van a escuchar que yo estoy como afirmando. Pero por favor sepan que es una pregunta, porque es como yo hablo, como me sale, mi seguridad. Pero es una pregunta. Sí, sí. Y me pasa mucho. Entonces, yo cuando siento esas energías que me voy a poner a hacer una pregunta de esa manera, hago esa aclaración, porque quiero que me respondan, pero no quiero que esté como ese pecado, entre comillas, después por usar esa palabra, de que se me escuche pensando que yo estoy diciendo, esto es así. Claro, y que, ¿cuántas veces me ha pasado? Que yo había formulado una pregunta y que alguien me diga después, no, pero si vos dijiste cómo había que hacerlo, ¿no? Yo estaba preguntando y quería que el otro co-creemos, es una palabra clásica mía. No, yo hablo para co-crear, yo hablo para co-crear. ¿Y por qué digo eso siempre? Porque yo sé cómo se me escucha. Pero esa escucha, va a tener que ser el otro responsable de cómo escucha. Puedo ser responsable de cómo hablo. Y en mi responsabilidad de tanta experiencia que voy teniendo, me surgen este tipo de aclaraciones para poder llegar a co-crear. Y
co es el otro. Crear es crear. Y co es el otro. Cuando hablamos de co-crear, la escucha. Si co es el otro. No, lo que yo tengo en esta mesa de 5 personas, lo que yo traigo va a ser lo más importante. Eso no es co-crear. Eso quédate en tu casa, escribí el proyecto y subilo. Y está bien también. Estás creando vos. Pero si vas a co-crear, andá y miralo al otro, escuchalo, toma nota. Y después de escuchar a todos, fíjate que lo que tenías por decir al principio, cómo se transformó. Si esa tarea es real, se te transforma aunque no quieras. Podríamos estar horas, Rama, hablando. Sí. Voy a fijarme si está grabando esto, lo corto un segundo. Perfecto. Así que, gracias. Tal cual. ¿Querés dar algún mensaje final? ¿Alguna cosa más? Nada, agradecer compartir que es la primera vez que piso Uruguay, el país Uruguay. Estoy muy contento por eso. Estoy muy contento que en 20 años, yo antes de conocer las plantas viajaba mucho por derecho propio en una vida privada, sin conocimiento de esto. Y cuando conocí esto dije, bueno, voy a seguir viajando, pero a donde me lleven las plantas, a donde nos llamen por lo que nosotros hacemos, porque nos conocieron y lo vivieron y les gustó y les fue bien. Ahí siempre vamos a estar, donde nos llamen. Y la verdad que cuando vamos como a una cultura nueva, algo bueno habremos hecho para que estemos acá. Y bueno, y eso bueno es lo que estamos trayendo. Así que nada, súper agradecido de estar acá en esta tierra. Y nosotros lo que sentimos cuando vamos una primera vez a un lugar es que vamos a sembrar nuestro altar. Entonces, esta primera ceremonia en realidad es una ceremonia, pero en realidad es una ceremonia de sembrado de altar, que es diferente a que cuando vengamos una segunda o tercera se abra el camino. Después de sembrar, hay que regar, tiene que brotar y va a florecer. Entonces, son varias reuniones. La primera es sembrar, en la segunda vemos cómo brota, y en la tercera va a florecer. Y ahí ya después se abre camino. Así que nada, muy agradecido porque hagamos más charlas de estas. A mí me apasionan. Gracias. Poder compartir el mensaje. Muchas gracias. Gracias. Voy a agarrar el micrófono. Gracias por escuchar hasta acá. Creo que es el video más largo. Me encantó hacerle esta entrevista a Rama. Cuando ustedes vean este video, la ceremonia ya habrá pasado. Esta primera, no tenemos fecha para una segunda, no sabemos, pero ellos están en Buenos Aires y si quieren saber más, me escriben un mensajito y ahí les paso toda la data. El amor cuando se comparte se expande, así que si te interesa compartir este video con otras personas que sientas que puede servirle, te agradezco un montón, me ayudas a mí y ayudas a otros. Te mando un beso grande y que estés muy bien. Chau, chau.